Shalom, shalom, Parashat Vaera. Nuestra parashá comienza con la visita de tres personajes misteriosos a Abraham Avinu, que se revelan después, según nuestra tradición, como tres ángeles, que vienen a cumplir diferentes funciones. Como habíamos ya estudiado al final de la parashá anterior, Abraham Avinu, ya a edad muy avanzada, se realiza la circuncisión, él y toda su casa, y por lo tanto en esta parashá los ángeles, las personas que vienen a visitarlo, o sea, los ángeles vistos como personas, uno viene a curarlo de sus heridas, otro a anunciarle el nacimiento de Yitzhak, de su mujer Sará, y otro también a decirle la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Sodoma y Gomorra. Así comienza nuestra parashá, después continúa con el tema de Sodoma y Gomorra, un pequeño tema que después va a ser bastante más complejo con el pasar de la historia, que es el pacto que realiza con Abimelech, el rey de Gerar, y finalmente terminando nuestra parashá en la Akedah de Yitzhak. Quiero referirme, Dafka, en esta entrega a un punto de la Akedah de Yitzhak. Al final de nuestra parashá, nosotros encontramos el tzivui bastante extraño, que Akadosh Baruj Hu ordena a Abraham Avinu entregar a Yitzhak, o subir a Yitzhak sobre un altar para ofrecerlo como un korban, como un sacrificio. Y así encontramos en el Perek Havbet, en el capítulo 22, desde el versículo Aleph, primero en adelante, toda esta historia. Y dice así: Vaihi Ahar Devarim Haele, fue después de estas palabras, Veha Elohim Nisa et Abraham, Hashem probó a Abraham, Vayomer Elav, y le dijo a él, Hashem le dijo a Abraham, Abraham lo llamó con su nombre Abraham, Vayomer, y Abraham responde, Hineni eme aquí. O sea, de una manera muy clara, Abraham está dispuesto a escuchar, obedecer todo lo que Akadosh Baruj Hu le va a ordenar. Y el mandato fue tomar a su hijo Yitzhak, levantarlo sobre un altar en forma de sacrificio, que finalmente no se realiza porque un ángel del cielo baja y le dice que ya es suficiente la emuná, la fidelidad en el Ein Sof, en Akadosh Baruj Hu, en el creador del mundo, ya está suficientemente probada. Ese es simplemente el tema como lo conocemos de la explicación simple de los psukim. Sin embargo, nuestros sabios, y está citado en Rashi, a la explicación de la Torá, tienen una pregunta, porque la parashá esta sección de la parashá, comienza con las palabras Vaihi Ahara Devarim Haele. Fue después de estas palabras, fue después de estas cosas, de estas palabras. Dabar en hebreo es cosa, pero también es palabra. Y los sabios preguntan cuáles son estas palabras, o sea, qué fue lo que se habló antes que, y por lo tanto entendemos que es la causa por la cual después se ordena la Akedah. En términos también simples, por lo menos para poder ubicarnos en el contexto de la realia, o sea, de lo real, Akedah en hebreo es amarrar a un animal por las patas, delanteras y traseras, las cuatro juntas, se llama Akedah, para transportarlo, llevarlo, cargarlo, etc. Y especialmente para ofrecerlo como un sacrificio. Entonces aquí, cuando hablamos de la Akedah de Yitzhak, quiere decir que Abraham ató a Yitzhak por la espalda, las manos y los pies. Esa es la forma en que se realiza la Akedah. Bueno, este tema, que al parecer parece bastante violento, oculta dentro de sí principios bastante profundos y que vamos a tratar de velarlos, de abrirlos en esta entrega. La Gemara, que es la explicación sobre la Torá oral que nuestros sabios escribieron en Babel, en Babilonia, nos enseña lo siguiente sobre justamente qué fue la causa, cuál fue la causa que llevó a este nisayón, a esta prueba sobre Abraham.
Gemara Masejet Sanedrín, en la página Peitet 89, Amud Aleph, o sea, en la cara A, dice lo siguiente. Vaihi Ahara de Barimael. La Gemara cita el pasuk. Vea Elohim Nisa et Abraham, y Hashem probó a Abraham. Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Yohanan, Mishun Rabbi Yosé ben Zimbra, el nombre de uno de sus maestros que se llamaba Rabbi Yosé ben Zimbra. Ahar de Barav Shel Satán. ¿Cuáles son las palabras de las que estamos hablando? Estamos hablando de las palabras del Satán. El Satán es un ángel que tiene como misión dada por Hashem acusar o traer kitrug quiere decir acusaciones, o sea, mostrar delante de Hashem Yitbaraj las acciones negativas de las personas. Esto es el Satán. Obviamente es la forma en que Hashem tiene de manejar el mundo. Akadosh Baruj Hu no necesita de estas fuerzas, pero las utiliza porque ese es el orden con el que está estructurado el olam en el que vivimos. Espiritual nos referimos, por lo menos hasta este punto. ¿Y cuáles fueron las palabras del Satán? ¿Qué fue lo que el Satán dijo? El Satán dijo así: Va'igdal ayelet va'igamal. Y fue y creció el niño, o sea, Yitzhak creció y fue destetado. Esto está escrito en la Torá, en el Perek Haf Aleph, un poco antes de la Akedah. En el pasuk Het dice: Vaigdal ayelet, creció el niño, o sea, Yitzhak nació, que le habían venido a anunciar al principio de la parashá que iban a ser un hijo de Sarah. Yitzhak nace, pasan 2 años y llega el momento de destetarlo. Eso quiere decir que normalmente lo amamantaban a un niño durante 2 años. Cuando terminaban estos 2 años, el niño adquiría su primer paso de independencia para transformarse en un ser él mismo. Comenzaba ya a comer cosas, alimentos, a base de harinas, o sea, a base de trigo, que es la imagen del Da'at, del entendimiento, de la comprensión, y por lo tanto, en ese momento, el primer paso de la independencia se celebraba con un banquete. Y fue lo que Abraham hizo. Vayas Abraham Mishte Gadol, y hizo Abraham un Mishte. Esta vez, como era Abraham una persona importante, el banquete fue muy grande. Veyoni Gamelet Yitzhak, el día en que destetaron a Yitzhak. Entonces tenía 2 años. Continúa el Satán. El Satán retrotrae eso que ocurrió, o sea, le presenta a Hashem Yitbaraj este acontecimiento. No olvidemos que Yitzhak vino en el momento de la Akedah tenía 37 años. O sea que ha pasado mucho tiempo desde de aquel momento, de aquel banquete. Sin embargo, el Satán lo trae. Y le dice así: Amar Satán lifnei HaKadosh Baruj Hu. Dijo esta fuerza, llamada el Satán, delante de HaKadosh Baruj Hu. Ribono shel olam, Señor del mundo. Zaken se genananto lemea shana priveten. Este anciano, o sea, a Abraham, lo agraciaste, le diste un regalo, a los 100 años le diste un hijo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yitzhak nace a los 100 años de Abraham. Mikol seudah she'asa lo haya lo tor echad o gozal ahad leakriv lecha. Y dice, de todo el banquete que él hizo, de todo lo que gastó en sus invitados y en darles de comer a todas las personas que trajo a ese banquete, que la mayoría eran reyes, dicen los Midrashim que trajo a 31 reyes del mundo entero, que tenían como una especie de embajada, entre comillas, en la tierra de Canaán, los trajo y los invitó a ese banquete. Eso también es un tema que se necesita estudiar. Y de todo eso no fue capaz de entregarte un tor ejad, una tórtola, o gozal ejad, o un palomino, un pichón ejad, para sacrificarlo delante de ti. O sea, no hizo un sacrificio de agradecimiento a ti, simplemente así el Satán se lo dice a Hashem. Amarlo, le respondió Hashem al Satán: Klum asa ela bishbil beno. Dijo, mira, todo lo que él hizo, lo hizo por su hijo. Pero, imani omerlo zevachet vincha lefanai miyad zovcho. Pero si yo le pidiera que sacrificara a su hijo por mí, inmediatamente él lo haría. O sea,
Hashem está completamente seguro que la emuná, la fidelidad de Abraham vino con respecto a él, al Ein Sof, al Creador, es tan alta que a pesar de que dio todo por su hijo e hizo este gran banquete de una manera tan fastuosa, si es que Hashem le pidiese que ese hijo se lo entregara y lo sacrificase para él, Abraham lo haría. Miyad, inmediatamente aparece escrito en la Torá, ve a Elohim Nisaet Abraham. O sea, Hashem probó a Abraham y vemos que Abraham lo hizo. Tomó a Yitzhak, lo amarró por la espalda, lo puso sobre un altar con intención de presentarlo como un sacrificio. Hashem mandó un ángel para decirle: suficiente, ya sé que tu fidelidad es a prueba de todo. Esta es la primera opinión que tenemos sobre qué fue lo que causó simplemente la aquedá. O sea, fue algo centrado en Abraham. Fue algo en donde Abraham fue el centro de lo que después iba a ocurrir. Supuestamente el Satán le dice: Abraham no presentó ninguna ofrenda de agradecimiento para Yitzhak. Entonces Hashem le dice: no te preocupes, yo sé que Abraham es fiel a mí, a pesar de que en ese momento no haya hecho un corbán para mí, pero si yo le pidiese a Yitzhak como corbán, él lo entregaría, y eso fue la totzá, la consecuencia de que después se haya hecho la aquedá. Hay una segunda opinión que trae la Gemara, en que se centra el motivo que causa la aquedá en Yitzhak, no esta vez en Abraham, sino en Yitzhak. Rabbi Levi Amar, Rabbi Levi dice: Ahar devarav shel Ishmael, que las palabras de las que estamos hablando, ¿cuáles son? Son las palabras de Ismael, no en este caso las palabras del Satán, sino las palabras de Ismael a Yitzhak. ¿A qué nos referimos? Amarlo Ismael a Yitzhak, le dijo Ismael a Yitzhak: Ani gadol mimcha bemitzvot, yo soy más grande que tú en mitzvot. ¿A qué se refiere? Estamos hablando ya después de muchos años, ellos han crecido. No olvidemos que dijimos que en la Akedah Yitzhak tenía 37 años e Ismael 13 años más que él. Y cuando ya son adultos, Ismael se presenta delante de Yitzhak como una persona muchísimo más fuerte y muchísimo más potente en cumplimiento de mitzvot con respecto al Creador del mundo. ¿Por qué? Sheatam alta ben shmonat yamim, porque tú fuiste circuncidado cuando tenías 8 días, eras un bebé, no tenías conciencia de lo que estaba ocurriendo y tampoco te podías oponer. Va'ani, pero yo, ben shalosh esrei shana. Sin embargo, yo fui circuncidado a los 13 años, cuando sabía lo que estaba ocurriendo y que me podía oponer y no me opuse. Entonces de eso Ismael viene y le dice a Yitzhak que él como servidor del Creador es muchísimo más grande. Amarlo le responde Yitzhak a Ismael: Ve'ever echad ata megarevi, con un solo miembro tú vienes a vanagloriarte delante de mí. O sea, por el hecho de que te hayan hecho la circuncisión y no te opusiste, eso es lo que quieres traer frente a mí como una superioridad religiosa. Im omer li akadosh baruch hu, si Hashem me dijese sevach atzmecha lefanai, ani zoveach, si Hashem me dice que yo me transforme en un corbán, en un sacrificio delante de él, no solo con un miembro, sino con todo el cuerpo, yo me entrego. Miyad, inmediatamente, viene la Torah y dice: Ve'ha Elohim nisa et Abraham. Hashem probó a Abraham. O sea, que Yitzhak le dice a Ismael que si bien Ismael tiene un mérito por el hecho que no protestó cuando le hicieron la mitzvah de la circuncisión a los 13 años, él, Yitzhak, es capaz no solamente de entregar un miembro del cuerpo, sino el cuerpo entero. ¿A quién? Al Creador del mundo, al Ein Sof. O sea que según esta segunda opinión, el centro de lo que causa la aquedá es Yitzhak. En cambio, según la primera opinión, el centro de lo que causa la aquedá es Abraham.
Obviamente, cuando los sabios nos presentan dos opiniones, son dos aspectos en la forma de poder contemplar el tema. No quiere decir que se contradigan. Pueden haber pasado estas palabras y estas también, no se contradicen unas palabras con las otras. Sin embargo, hay acá obviamente algo mucho más profundo que simplemente una no contradicción lógica entre un mensaje y el otro. Y es lo siguiente. Abraham e Yitzhak representan dentro del mundo del Sod, dentro del mundo de la Kabbalah, dos aspectos denominados Sefirot. Uno, el Gesed, Abraham, o sea, la bondad, y otro, la Gvurah, Yitzhak, o sea, la fuerza. ¿A qué nos referimos? El creador, denominado Ein Sof, o sea, el infinito, cuando crea el mundo, lo crea a través de 10 emanaciones de poder. Este poder que se estructura en 10 pasos se denominan Sefirot, de las cuales hay las tres más cercanas al Ein Sof, o sea, este poder más cercano al infinito, tienen por nombre la Jochma, que es la sabiduría, también conocido como el Partzuf de Abba, la Binah, o sea, el entendimiento, también conocido como el Partzuf de Ima, el rostro de Ima, y el Keter, la corona, lo más cercano al Ein Sof, que funciona como un gran aspecto de la divinidad en su forma de expresarse en el mundo, que se conoce como el Arihampim. Estos tres fuerzas, estos tres aspectos, llamados también Partzufim, o sea, rostros, son energías que también se las denomina cerebros, para indicar que son como una especie de centro energético muy alto y muy elevado. Después tenemos otras 7 energías, o 7 sefirot, divididas en dos grupos. En un grupo que denominamos Ze'er Anpin, o sea, un rostro más reducido, en el sentido de que la fuerza acá ya se está explayando, se está esparciendo por el mundo entero. No está tan cerca del creador, sino que se extiende más a lo real y por lo tanto se reduce un poco en la cercanía a Hashem, y por eso se conoce como Ze'er Anpin, el rostro pequeño, que lo constituyen 6 sefirot, representantes de los 6 días de la creación activa. ¿Y cuáles son estas sefirot? Tenemos la sefirá de Gesed, que representa el primer día de la creación, estructurada, manifestada personalmente, humanamente en Abraham Avinu, la gran luz del primer día. Después tenemos la sefirá de Yitzhak Avinu, que representa el segundo día, que es la Gvurah, o sea, la fuerza, que justamente es la que identifica el segundo día de la creación en la separación de las aguas, que es la fortaleza de unas aguas arriba, otras abajo, y el hecho de que se mantengan por la Ga'ara, el dicho de Hashem Yitbaraj. Después tenemos la sefirá de Tiferet, representando a Jacob Avinu, la sefirá de Netzach, representando a Moshe Rabbeinu, la sefirá de Hod, representando a Aarón HaKohen, para terminar con la sefirá de Yesod, que representa a Yosef Atzadik, los 6 días de la creación, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y hay otra sefirá que no forma parte del Ze'er Anpin, que se llama la Nukva o el Malchut, la parte femenina, la expresión femenina de las emanaciones, que a nivel personal está representada en David Amelech. De estas energías, las dos primeras, que son la de Abraham y la de Yitzhak, representan, como dije, las sefirot de Gesed y la sefirá de Gvurah. Esto quiere decir que Abraham vino en sí, esencialmente, él es Gesed. Gesed quiere decir bondad. Y toda la vida de Abraham fue siempre una constante expresión de amor, de bondad.
con las personas con las que él vivía, con las personas con las que estaba cerca, con los alimentos que entregaba. Midrashim sin fin hablan de la bondad de Abraham con el mundo que lo rodeaba. Se preocupaba de las personas, no quería que ellas murieran, desaparecieran, fueran destruidas. El caso de Sodom y Amorá, pidiéndole a Kadosh Baruj Hu que lo salve, etc. Él es la imagen precisamente de esta expresión de amor hacia el prójimo. En cambio, Yitzhak es Gvurá. Gvurá quiere decir fuerza, la fuerza interior de la persona que está conectada íntegramente con Akadosh Baruj Hu. Como vamos a ver también más adelante en la expresión de la vida de Yitzhak, que termina estando Kaved Enayin, o sea, prácticamente ciego. ¿Qué quiere decir eso? Se ha concentrado dentro de sí mismo y cuya única existencia posible en él era en tanto estaba conectado con el Ein Sof. La Gvurá, la fuerza de aquel que está unido a Hashem total y absolutamente. Por lo tanto, estas dos características o fuerzas o aspectos, sefirot, de Gesed y de Gvurá, están precisamente mostradas, manifestadas en el Padre y en su Hijo. Y en la Akedah de Yitzhak, se pide a Abraham Avinu, que es Gesed, que cambie, que transforme esa midá en Gvurá, en fuerza, porque se necesita fuerza para poder cumplir ese mandato, el mandato de la Akedah. Y se pide a Yitzhak, que es Gvurá, que no se oponga, que transforme esa fuerza en Gesed, en entrega. Y de allí encontramos un detalle bastante importante y bastante profundo. La Akedah de Yitzhak vuelve a ser una recreación de los dos primeros días en que el mundo existió. El día de Abraham, el día de Yitzhak se encuentran en la Akedah. Los primeros dos pasos de la humanidad física y obviamente humana están allí. Y en el momento de la Akedah, esas características que simbolizaban a uno y simbolizaban al otro se alteran, se cambian. ¿Por qué? Porque en esta recreación del mundo, que se recrea, se vuelve a crear el mundo espiritual, se necesita precisamente que estos dos seres humanos sepan heredarnos, sepan enseñarnos que la obediencia al Ein Sof llega hasta tal punto que incluso la propia naturaleza tiene que ser alterada. ¿Por qué? Porque hay un punto mayor que nos interesa a todos, que es la creación nueva del mundo espiritual. Por lo tanto, la Akedah es en la Torá como la creación del mundo lo es al principio de la Torá. O sea, en el Sefer Bereshit encontramos la creación del mundo en los 6 días, en la primera parashá. Acá encontramos una nueva creación, como también lo vimos con Noah, que constantemente el mundo se está recreando en el sentido que se está perfeccionando a un nivel espiritual cada vez más profundo. Y esto es el punto central justamente de esta mezcla que tenemos entre Abraham e Yitzhak, en el momento que Abraham, transformándose de Gesed a Gvurá, es capaz de levantar a su hijo sobre un altar, amarrarlo por detrás e intentar presentarlo como sacrificio, y a un Yitzhak de 37 años dejando que le hagan todo eso sin oponerse. ¿Por qué? Porque él transforma su Gvurá en este momento en una entrega total. Este es el fondo de la Akedah, el sod de la Akedah, y también un mensaje para las generaciones futuras en las que nosotros hemos recibido esta energía, esta enseñanza tan profunda de a veces tener que modificar toda nuestra vida, porque el mandato divino es mucho más amplio que una vida particular. Y por lo tanto nos enseña la Akedah a enfrentar nuevamente una creación. Esta vez la creación del espíritu que están haciendo estos dos grandes héroes del mundo del Ruach, del mundo espiritual. Shalom, shalom.